Un breve momento de la historia. ¿Fue teletransportado el soldado? Algunos cuentos de la historia son intrigantes, por decirlo menos, y aunque muchos se muestran escépticos ante las historias de fantasmas y extraterrestres, cierta leyenda popular mexicana ciertamente plantea interrogantes. Hoy exploramos la historia de un soldado del siglo XVI que supuestamente se teletransportó más de 8.000 millas. Según la leyenda, a finales de octubre de 1593, un soldado nombrado en los relatos del siglo XX como Gil Pérez, pero cuya verdadera identidad se desconoce, que servía al Imperio Español, custodiaba el palacio del gobernador en Manila, en lo que hoy es Filipinas. Octubre de 1593 estuvo lleno de intrigas y justo un día antes había sido asesinado el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas. Hasta ese momento, algunas áreas de Filipinas habían estado controladas por los españoles desde 1565. Dasmariñas era el 7º gobernador del territorio y navegaba en una expedición española para capturar un nuevo territorio en las Islas Molucas, esto es al este de Indonesia, cuando remeros chinos a bordo de su barco se amotinaron. Dasmariñas y la mayoría de sus guardias españoles murieron durante la refriega, aunque algunos lograron escapar, eso sí. La colonia española en Filipinas quedó en desorden mientras se elegía un nuevo gobernador. Mientras el resto de españoles de la colonia esperaban noticias del sucesor, los guardias españoles de Manila continuaron con su labor de custodia del palacio. Ahora bien, el soldado de nuestra historia estaba de guardia nocturna cuando comenzó a sentirse así como un poco mareado y extremadamente agotado. Se apoyó contra una de las paredes y cerró los ojos por un momento. Cuando abrió los ojos, aparentemente solo unos segundos después, se encontró en un lugar completamente diferente a donde se había apoyado. Totalmente desorientado y sin saber dónde había despertado, fue encontrado por unos guardias con diferentes uniformes que le preguntaron quién era. Cuando respondió, lo metieron en prisión. Le dijeron que era un desertor del ejército español porque de hecho estaba en la Ciudad de México, a más de 8.800 millas de distancia. Desafortunadamente para el soldado, la Ciudad de México era parte del Imperio Español en ese momento y su uniforme totalmente diferente al de ellos y su historia, al decir que era de Manila, solo agregaron evidencia en su contra, lo que permitió a las autoridades encarcelarlo. El soldado trató de protestar por su inocencia, explicando cómo el gobernador acababa de ser asesinado. Sin embargo, y debido a la gran distancia entre la Ciudad de México y Manila, la noticia aún no había llegado. Hay que considerar que estamos hablando de 1593, cuando el único medio de comunicación o movilización eran los barcos, por lo que las noticias demoraban días, semanas o hasta meses, según la ubicación en llegar de un punto a otro. Sus acusadores pensaron que estaba loco, tratando de poner excusas para que ahora que lo habían atrapado, que estaba aliado con el diablo, una cosa así. Solo unos meses después, acá hablamos de meses, cuando finalmente llegó un barco a México desde Filipinas, la noticia de la muerte del gobernador finalmente llegó al país. Su historia, la historia del prisionero, fue verificada y se decidió que estaba diciendo la verdad y había sido transportado sin saberlo y sin querer por todo el mundo. Esto se confirmó aún más cuando uno de los pasajeros del barco de Filipinas lo reconoció y confirmó que lo habían visto en Filipinas el día después de la muerte del gobernador, lo que demostró que estaba diciendo la verdad. Afortunadamente para él, fue puesto en libertad y se le permitió regresar a casa. La leyenda de este soldado que se teletransporta podría atribuirse al folclore, pero hay grabaciones algo contemporáneas en la historia. Un relato fue escrito un siglo después del evento, en 1698, por Gaspar de San Agustín, un clérigo e historiador español. Dentro del relato de San Agustín sobre la conquista española de Filipinas, cuenta la historia del soldado que se teletransporta y escribe que el hombre debe haber sido transportado por brujería.
Aún más cercano a los eventos de 1593 es un relato de 1609 por un soldado español llamado Antonio de Morga sobre el asesinato de Dasmariñas. De Morga publicó ese año Sucesos de las Islas Filipinas sobre la conquista española de Filipinas, y al escribir sobre la difusión de la noticia del asesinato de Dasmariñas dice algo intrigante. Ese año no salieron navíos de Filipinas para la Nueva España, que eran los territorios controlados por los españoles en las Américas. Mientras tanto, en la Nueva España, como no llegaban navíos, sospecharon que las islas estaban en problemas y no faltaron algunos que relataron la noticia de la mayor parte de lo que en realidad había sucedido. Al mismo tiempo, no pudieron descubrir en la Ciudad de México de dónde habían salido esos rumores. Sucesos de las Islas Filipinas, 1609, de Antonio de Morga. Esto es editado por J.S. Cummins. Este extraño pasaje dice que muy pronto llegó la noticia a la Ciudad de México de la muerte del gobernador, a pesar de que no habían llegado barcos para llevarla. Aunque de Morga no menciona la historia de la teletransportación, folcloristas posteriores la han tomado como evidencia de que la historia registrada más tarde ese siglo había estado circulando menos de 20 años después de que supuestamente sucediera, lo que significaría que no fue una historia que luego se inventó y circuló como verdad, sino que tenía veracidad contemporánea. Lo que realmente sucedió nunca estará claro. Parece que como mínimo la historia circulaba a un siglo de cuando supuestamente sucedió, sino en 2 décadas. Se desconoce si el soldado existió alguna vez, y si existió, si su historia contenía algo de verdad. En los siglos transcurridos desde entonces se han proporcionado varias explicaciones paranormales para la historia del soldado, incluida la brujería, la abducción extraterrestre y la simple teletransportación. La verdad probablemente nunca se sepa, pero sin duda es una historia muy interesante. Y bueno, ¿será cierto? ¿Se teletransportó? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Es una historia? ¿Es parte del folclore? ¿Es algo cierto? La verdad, a lo mejor nunca se sepa. ¿Pero deberíamos creer en la historia? Hay historias de otras personas que se han teletransportado en el tiempo, entonces, ¿podría haber sucedido o no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, chicos, espero que la historia les haya sido interesante. Les agradezco mucho por escucharme, se me portan bien y como siempre a pensar bonito. Gracias.